Muy buenos días. Hoy vamos a hablar en semiología quirúrgica acerca del abdomen agudo quirúrgico. Esta entidad, podríamos decirlo, este síndrome es sumamente interesante y es lo que caracteriza prácticamente a un cirujano, la identificación del mismo con relación a otras especialidades, porque la esencia del cirujano es primero diagnosticar, discernir, entender que el paciente puede estar con esta afección y por ende la realización del tratamiento que la mayoría de las veces es quirúrgico. En cuanto a la definición del abdomen agudo quirúrgico, es una situación clínica caracterizada por el inicio brusco de síntomas abdominales, siendo el principal el dolor. Lo que caracteriza a este abdomen agudo quirúrgico, o sea, a esta patología, digamos, del abdomen agudo quirúrgico es el inicio brusco del dolor abdominal, ¿ok? Que puede estar acompañado de otros síntomas y cuyo tratamiento resolutivo la mayoría de las veces es de naturaleza quirúrgica, ¿ok? Esta clase vamos a hablar de las generalidades, más allá del abdomen agudo quirúrgico, de las características del dolor abdominal. Tiene mucho de repaso de la anatomía, de la fisiología, fisiopatología, antes de entrar efectivamente en el capítulo de la parte semiológica. El abdomen agudo quirúrgico tiene un apellido. ¿Qué significa esto? Que hay que describir qué tipo de abdomen agudo es, porque es muy común que aquí, por lo menos en nuestro país, independientemente de la escuela, hablemos solamente que es un abdomen agudo quirúrgico, pero no colocamos el apellido. El apellido es el tipo. Y hay 5 tipos que vamos a hablar posteriormente y hacer una descripción general de la misma, entendiendo que van a haber capítulos específicos de cada uno de los tipos en los cuales se van a ir hablando. Como les mencioné, vamos a hacer un repaso del dolor abdominal y sus bases anatomofisiológicas. Las fibras que transmiten el dolor son dos, principalmente. Estamos hablando del dolor abdominal. Las fibras cerebroespinales o somáticas. ¿Ok? Somáticas, recuerden bien esta palabra. Y las fibras simpáticas o viscerales. ¿Ok? Como su nombre lo dice, las vísceras que están ubicadas en el abdomen. Estas fibras transmiten la sensibilidad de los receptores situados en la piel, por eso es somático, peritoneo visceral y parietal. ¿Okay? Se dirigen a los ganglios posteriores de la médula espinal para que allí posteriormente van al haz contralateral y allí suba hasta la corteza cerebral a través del haz espino-talámico y llega hasta la corteza. En cambio, las fibras simpáticas o viscerales, obviamente están situadas en la propia pared de la víscera abdominal, se dirigen primero a los ganglios del plexo celíaco y ellos suben a su vez paralelos a los haces espinotalámicos también a la corteza cerebral. Entonces, estos transmiten los receptores, transmiten el tipo de dolor, dónde está localizado y que es en la parte somática, y en la parte visceral, en cualquier parte de las vísceras, son las fibras simpáticas. Aquí vemos el diseño, ¿verdad? La piel somática y la visceral, que van a los ganglios y posteriormente siguen paralelos a espinotalámico. La siguiente lámina, vemos mejor, ¿ven? Cómo van a la parte contralateral y ahí suben hasta el tálamo y posteriormente a la corteza, donde se localiza y se puede identificar el dolor. Esta lámina, recordando que está esta distribución metamérica de lo que nos afecta en este capítulo, que es el dolor abdominal. ¿Ok? Vemos entonces que hay una distribución de la piel, del soma, del cuerpo,
¿ok? Donde hay una distribución y se puede identificar muy bien las cerebroespinales. Por eso esta distribución es mucho más específica que la visceral, porque la visceral es de cualquier víscera del organismo en la cual no identifica. En cambio, aquí sí puede identificar el lugar donde se produce el dolor. Aquí esta lámina solamente lo que nos dice es la sensibilidad de las vísceras en general, ¿ok? O de las estructuras que tenemos en el abdomen. Entonces las serosas del abdomen, ¿verdad? Que es el peritoneo, por sobre todo lo que más nos interesa, fíjense que es muy sensible, ¿ok? Muy sensible. Los órganos huecos también tienen una sensibilidad, pero no tanto, no tan importante. Por eso adquiere relevancia y para nosotros los cirujanos lo más importante es entender si está afectado o no el peritoneo, que es la serosa más importante del abdomen. Si estamos hablando del tórax, va a ser la pleura. Fíjense que los órganos parenquimatosos son insensibles al dolor. ¿Qué significa eso? No hay dolor de hígado, no hay dolor de bazo, que son las dos estructuras más importantes dentro de la cadena abdominal. En el retroperitoneo están los riñones, no hay dolor de riñón. Sí hay afectaciones que pueden hacer que las estructuras que componen el riñón, puede ser que sí duela, por ejemplo la papila, que puede estar con algún cálculo y eso, o el uréter en su porción proximal, etcétera, que son vísceras huecas. Entonces ahí sí va a haber dolor, ¿ok? Ahora sí ya vamos a hablar, fíjense, el dolor abdominal, ¿cuáles son? En función a la distribución anatomofisiológica. En general hay tres tipos de dolores, pero el que más nos afecta son estos dos. El referido tengo la obligación de colocar y hablar al respecto, hacer citar nada más, pero lo que importa es esta diferencia entre el visceral, el visceroparietal, y en la cual el visceral o profundo, los receptores, fíjense, están en las vísceras huecas, y fíjense, esto es lo más importante, es un dolor mal localizado. El cerebro no puede interpretar dónde es, porque están transmitidos por las fibras viscerales. Está generalmente en el epigastrio o centro abdominal. Si decimos centro abdominal, la persona cuando le preguntamos me duele la barriga y me duele todo el abdomen de la parte central y pasa su mano por el epigastrio, mesogastrio e hipogastrio. Y puede estar acompañado de manifestaciones vegetativas como náuseas y vómito. En cambio, el dolor visceroparietal o somático es el verdadero dolor del abdomen agudo quirúrgico. ¿Okay? Los receptores sensitivos están, como les mencioné, en el peritoneo parietal o en el meso o en el diafragma. El estímulo se transmite por los nervios periféricos a las correspondientes metámeras, lo que le había mencionado previamente. Se puede identificar a cuál segmento, cuál metámera está siendo afectada. El dolor es intenso, a diferencia del dolor profundo, que de entrada no suele ser tan intenso, ojo, de entrada, y se aprecia en la región cutánea correspondiente. Por eso localiza, y al localizar se puede identificar dónde le duele. Puede haber inclusive contractura muscular. Y el dolor referido es un dolor que se origina a distancia con producción de estímulo de las fibras sensitivas somáticas, que se inicia en un segmento distante al abdomen y puede ser referido o no. Pero como les mencioné, no es importante, no es significativa su presencia o su clasificación. Y entre estos dos, obviamente en el contexto de abdomen agudo quirúrgico, el dolor visceroparietal es el más importante, porque si la mayoría de las veces esto implica que está afectado el peritoneo, y fíjense aquí la diferencia del peritoneo parietal a diferencia del peritoneo visceral, el mesenterio y el diafragma, y esto hace
aunque sea o que se comporte o lo que identifique más al abdomen agudo quirúrgico. Y con relación a la tracción y torsión, los receptores nerviosos están en la adventicia. Tracción y torsión. Tracción cuando, por ejemplo, se sucede un movimiento brusco, generalmente es traumático, como consecuencia de un accidente de tránsito que solemos ver cuando como consecuencia de un impacto de un vehículo. Entonces requiere por la presencia del cinturón de seguridad, entonces la persona sufre un impacto y por efecto de la tracción puede haber alguna lesión a nivel de la adventicia, generalmente en los mesos. Por la torsión cuando hay un megacolon, por ejemplo, en la cual el megacolon tiene el mesocolon, y entonces su meso sufre una torsión como como consecuencia del peso y el tamaño del megacolon, entonces eso hace que genere dolor. Entonces, como vemos, estas son las causas principales del por qué duele el abdomen. Ahora, esta es una clasificación, digamos, más o menos, no tan relevante. Obviamente que puede ser de origen abdominal si hay un abdomen agudo quirúrgico y el dolor abdominal. También hay que ser de origen torácico. Generalmente las patologías de la base del tórax puede tener irradiación hacia el abdomen, hay que tener en cuenta eso. Y el origen general nada más es peritonismo, una situación en la cual generalmente se ve en alguna afectación en la cual las personas, ahí genera dolor, en la cual impresiona tener peritonitis, pero el diagnóstico se lo llama peritonismo por su similitud a una peritonitis. Generalmente estos son las personas que trabajan con baterías. Okay, generalmente tiene dolor, esa característica, y el examen físico impresiona una peritonitis, pero realmente es peritonismo. Ahora bien, esta lámina es sumamente importante para tener en cuenta, en cuanto a los líquidos propios del organismo, cuáles son aquellos que irritan el peritoneo. Esto va a ser más relevante en los cuadros del abdomen agudo quirúrgico perforativo, que es uno de los tipos de lo que vamos a hablar posteriormente. Fíjense, el ácido clorhídrico es el más importante, puesto que recuerden que todo ácido es muy irritante y su capacidad de irritación es enorme. Luego está la materia fecal, cuando hay una perforación del colon izquierdo, o cuando se forma pus. Pus ya es algo anormal como consecuencia de un proceso infeccioso. Puede haber una perforación de intestino delgado, yeyuno o ileón. Entonces, extravasa líquido intestinal a la cavidad peritoneal. En la medida que más nos acercamos, fíjense, la bilis, la orina, irritan por supuesto, pero no tan importante. Y fíjense este detalle, la sangre es lastimosamente, y hago esa aclaración, el líquido que menos poder irritante tiene del peritoneo. Lastimosamente porque recordamos que la sangre tiene que estar en el torrente circulatorio y si sale fuera del mismo no es bueno, puesto que produce hipovolemia. Entonces ahí es todo un tema en el sentido de que no hay sangre, o sea, hay disminución de sangre en el torrente circulatorio, hipovolemia, la sangre va al peritoneo por alguna razón y se va acumulando en la misma y no genera tanta irritación al mismo, entonces se demora en producir dolor, en cambio ya da síntomas inherentes a la hipovolemia primero antes que dolor. Okay, este es un detalle a tener en cuenta muy significativo. Y ahora sí, lo que habíamos hablado previamente, abdomen agudo quirúrgico, siempre tenemos que decir o es inflamatorio, perforativo, obstructivo, hemorrágico o vascular. ¿Okay? Esto está prácticamente en orden, en el sentido de que lo que más hay es abdomen agudo inflamatorio. Después le siguen el perforativo y obstructivo, más o menos la misma incidencia, aunque puede que el obstructivo sea más que el perforativo. Después están en similares incidencias el hemorrágico y el vascular. No son sinónimos. Aquí hemorrágico hay una hemorragia fuera, sangre fuera
del torrente sanguíneo, y aquí el problema es intravascular, aquí no hay pérdida de sangre. ¿Ok? Por eso les mencionaba al inicio de este capítulo que siempre decimos el abdomen agudo quirúrgico y a continuación tenemos que colocar cualquiera de estos, que nos parece que puede ser más perforativo, más obstructivo, o hemorrágico, o vascular, o inflamatorio. Ahora bien, entrando en el tema específicamente de lo que nos compete, en la parte semiológica, en cuanto al dolor abdominal en sí, esta es la secuencia de preguntas que tenemos que hacer. Como verán, son 10 preguntas relacionadas al dolor en el abdomen. Primero, el lugar, determinar si le duele el epigastrio, hipocondrio derecho, flanco derecho, le duele todo el abdomen, etc. Entendiendo ya de todas maneras que el lugar, si es centro abdominal, los tres del medio, epigastrio, mesogastrio e hipogastrio, generalmente son dolores viscerales y sin mucha intensidad. Forma de inicio. En cuanto a la forma de inicio, existen dos tipos, uno brusco y otro insidioso. Brusco es cuando deja de hacer lo que está haciendo porque el dolor pasa a ser muy importante, generalmente asociada a una intensidad elevada. Esto es algo que caracteriza bastante al abdomen agudo quirúrgico, sea cualquiera la naturaleza. Por ejemplo, el perforativo. ¿Ok? En cambio, si es insidioso, son para los casos más crónicos, aunque eventualmente, si es que de entrada ya va a una intensidad importante, entonces puede ser que digamos, estemos dentro del contexto de un abdomen agudo quirúrgico, cualquiera sea de ellos. ¿Okay? Cualquiera sea de los tipos que hemos mencionado. Después tenemos que preguntar el tipo de dolor, si le aprieta, le clava, le estruja, si es como una sensación de quemación, etc. Uno inclusive tiene que hacer gestos con la mano, como si fuera que le está apretando, que le está clavando. Es como entender de que es como un rayo en un cielo soleado. Aquí de la nada aparece algo inesperado. En cuanto a la intensidad, leve, moderada o severa. Leve es tolerable, continúa haciendo sus actividades. Moderada generalmente ya necesita medicarse la mayoría de las veces o acude a la consulta con un facultativo, y la intensidad elevada sí es lo que deja de hacer para acudir a un centro médico o automedicarse o llamar por teléfono, etcétera, y tomar una medicación porque la intensidad hace con que le dé importancia al dolor. La duración. En cuanto a la duración, puede ser obviamente de minutos o segundos, minutos, 2, 3, 4 minutos en los casos de abdomen agudo obstructivo. En cambio, los cólicos, hay que entender bien, específicamente hablando de los cólicos, que hay una duración que puede durar varias horas, pero una cosa es la intensidad del dolor elevada. Cuando la intensidad es muy elevada en la meseta del dolor, entonces allí sí es una cosa, pero otra cosa es la duración, porque el dolor tipo cólico no cede una vez que desciende de la meseta. Entonces, entendiendo que esto es la base sin dolor, duele, tiene una meseta de dolor aproximadamente 60 a una hora, 60 minutos, una hora a 90 minutos, después va descendiendo gradualmente, pero queda un residuo de dolor todavía. Entonces, por eso uno pregunta, ¿cuánto es la intensidad? Perdón, ¿cuánto es la duración? Y te puede decir horas, pero entendiendo que el máximo pico de dolor generalmente puede ser 60 a 90 minutos. Por eso uno tiene que saber preguntar. En cuanto a la irradiación es obviamente si hay que quedar en el lugar o va a otro lugar, además quedando obviamente en el lugar inicial presentando dolor aún. Y después están lo que nosotros llamamos los factores, ¿verdad? Factores que aquellos que podrían desencadenar el dolor, por ejemplo, después de un alimento copioso en comidas grasas, hacer algún ejercicio, alguna actividad a más que comience a tener un dolor abdominal. Factores agravantes, aquellos que hizo con que el dolor que ya se haya desencadenado pueda agravarse. Factor de alivio, generalmente el factor de alivio es cuando se queda en reposo
o cuando ingiere algún analgésico antiespasmódico. Y los factores, dejamos siempre al final los factores acompañantes, porque de aquí entonces ya hablamos de todas las características del dolor, y factores acompañantes es aquello que se acompaña náuseas, vómitos, fiebre, etc. Y entonces a partir de allí ya hacemos la semiología de eso que le acompaña, de esos síntomas que le acompañan. Aquí en cuanto a la intensidad, solemos preguntar qué tan intenso es, entendiendo una escala que va del 1 al 10, 1 un dolor leve y 10 el dolor más intenso. Es una forma de entender que el paciente nos puede decir que era muy intenso, 10 de 10, o leve, más o menos 2, 3 de 10. Esto, si bien es cierto, nos puede ayudar en algo, pero en la realidad no es muy significativo, puesto que esto depende de cada persona, y una persona que está habituada a sentir dolor por alguna razón puede entender que es 3, 4 comparativamente a los otros tipos de dolores, y en cambio ese mismo dolor presentado en otro paciente puede ser 10 de 10. O sea, está muy en juego la experiencia, la parte emocional de cada persona. Es un detalle a tener en cuenta nada más, pero sí solemos hacer las preguntas inherentes. Ahora vamos a hablar de cada uno de ellos, pero solamente de una forma somera, ¿ok? Una descripción nada más de cada uno de los tipos. En cuanto al abdomen agudo quirúrgico, el nombre y el apellido inflamatorio. ¿Qué vamos a hablar? ¿Cómo va a ser el interrogatorio? Entonces, el dolor puede ser en cualquier lugar del abdomen, ¿verdad? De inicio, como dijimos, insidioso. Puede ser tipo cólico o no, y la intensidad leve en el inicio y luego moderada. Generalmente estos dolores no son tan intensos. En la medida que pasa la hora, va aumentando, promedio de horas la duración. Generalmente hasta establecerse el cuadro es de 24 a 30 horas. Entiendan que una apendicitis, diverticulitis, etcétera, tarda, colecistitis aguda tarda un tiempo, no es rápido. Si comenzó el dolor a las 6 de la mañana, tenemos tiempo hasta mañana a las 6 de la tarde, 30 horas en promedio, hasta 36 horas, para establecerse efectivamente el cuadro inflamatorio. Tiene que quedar en observación para ver la evolución de la misma, y ahí vamos a ver que dura cada vez más, se torna cada vez más intenso y puede haber irradiación o no. Eventual irradiación, como mencionamos. No se necesariamente localiza, como dijimos, que es un dolor visceral al inicio, hasta que esté afectado el parietal, y ahí sí puede localizar en los casos de colecistitis aguda y de apendicitis aguda, sin factores encadenantes, atenuantes ni agravantes. Al final preguntamos los factores, y siempre preguntar de por último si va acompañado o no de algún otro síntoma, y puede estar presentando náuseas y vómitos. Y hacer las características, generalmente estos vómitos son de carácter absolutamente alimentario, y se puede repetir no tantas veces, 2 o 3 veces como máximo. No es necesario que siempre esté acompañado, de tal manera a entender que estamos ante un cuadro inflamatorio. ¿Qué vamos a encontrar en el examen físico? Obviamente el dolor en la región afecta. Si le duele el epigastrio, la fosa ilíaca derecha, hipocondrio derecho, flanco izquierdo. Si es que hay irritación peritoneal, que es la evolución propia de la enfermedad, puede tener inclusive defensa muscular y contractura muscular. Pero para que haya esto tiene que haber afectación del peritoneo. En el inflamatorio, el peritoneo está afectado de forma secundaria, no es lo primero que está afectado. Puede haber un signo de Bloomberg positivo, signo de Murphy. Cuando están presentes estos signos es porque se deprime la cavidad peritoneal, obviamente con efecto de la palpación del examinador, del cirujano, y en el momento de soltar ese movimiento brusco, hay que hacerlo con una cierto movimiento rápido, pero no debe ser brusco, y eso genera dolor. Entonces quiere decir que está afectado el peritoneo. ¿Okay? ¿Cuáles son las patologías? Que es lo que vamos a ver ahora. Si bien es cierto, aquí está colocado peritonitis, es lo que caracteriza a todo cirujano que tiene que descartar primero siempre el cuadro peritonitis. Entonces todas estas, apendicitis aguda, colecistitis aguda, sí son de tratamiento quirúrgico de entrada. Ahora bien, la pancreatitis aguda, por eso tiene aquí un tilde, y la diverticulitis aguda. La diverticulitis aguda vamos a ver posteriormente que cuando
De entrada ya clasificamos en la clasificación de Hinchi, que está tipificada 1, 2, 3 y 4. Diverticulitis aguda tipo 1 y 2 no es quirúrgico. En cambio, 3 y 4 sí es quirúrgico porque está asociada a una peritonitis. En cambio, la pancreatitis aguda, si no está asociada a peritonitis, no se opera. Solo que la pancreatitis aguda raras veces está también asociada a peritonitis. Entonces, hoy en día la pancreatitis aguda no se opera. Hago esta aclaración porque pueden leer textos muy antiguos de que antes se operaba la pancreatitis. Y si de causa ginecológica, también puede desarrollarse, puede haber necesidad de operar una salpingitis aguda por la peritonitis que puede estar asociada. Ahora hablemos del perforativo. Este es un dolor más localizado de inicio brusco, tipo penetrante, intensidad ahora sí elevada. La duración desde el inicio y no cesa con eventual regreso. Esto es importante, no cesa. De entrada ya duele, es más, dependiendo de cuál es la víscera que ha sido afectado, si es el duodeno o el estómago, es más en el epigástrico. Si es más a nivel del colon, sería más a nivel del lado izquierdo, fosa ilíaca izquierda o flanco izquierdo, son los que más se perforan, ¿verdad? O entendiendo, dependiendo si es traumático o no, en el lugar de perforación de orificio por bala o por un cuchillo o facada. Ya localiza de entrada el dolor. Esa es la diferencia con el inflamatorio. ¿Por qué? Porque ya está afectado el peritoneo parietal. El peritoneo parietal, recuerden, es mucho más sensible que las vísceras. Por lo tanto, el dolor tiene mayor cantidad de receptores neuronales en el peritoneo. Eventual manifestaciones vagales, náuseas y vómitos. ¿Okay? Pero entonces el perforativo, a diferencia del inflamatorio, es un cuadro mucho más rápido, más urgente, más doloroso y deja de hacer lo que tenga por la intensidad del dolor. Y el examen físico es el dolor intenso. Fíjense, el dedo acá es la región afecta, bien localizado. El peritoneo, recuerden, la metame, la transmisión, puede localizar y decir bien dónde está. Puede presentar defensa muscular, generalmente lleva a la irritación peritoneal. Entonces, inclusive a la percusión puede ser doloroso y los ruidos y ruidos van a estar ausentes. Cuando palpamos los 9 cuadrantes y hay irritación peritoneal, está presente el signo de Jenot de Mussy, que es similar al Bloomberg localizado en fosa ilíaca derecha y al Murphy en hipocondrio derecho, Jenot de Mussy en los 9 cuadrantes, prácticamente en la totalidad del abdomen. Entonces el perforativo sí es diferente al inflamatorio por la secuencia, porque es mucho más rápido la presentación del dolor, la intensidad más elevada al inicio, localiza más rápido y consulta más rápido. Entonces el cuadro generalmente se inicia 2 horas, 4 horas, 6 horas, 10 horas, etc. ¿Cuáles son los casos? Todo lo que sea perforativo, úlcera duodenal, gástrica, cáncer gástrico, divertículo colónico, tumor colónico perforado, todos ellos con la característica de que han sido perforados. Ahora el tercer cuadro es el obstructivo, abdomen agudo quirúrgico obstructivo. Aquí sí el dolor es un poco más difuso, no afecta la obstrucción, no afecta el peritoneo parietal de entrada, sino en la evolución de la misma en caso de que siga el cuadro obstructivo e inclusive se torne oclusivo. Obstructivo no es sinónimo para nosotros, sinónimo de oclusivo. ¿Ok? Entonces, de aparición espontánea, bien, intensidad aquí no es tan intenso y la duración, fíjese, minutos nada más. Y eso se le llama en crisis, pocos minutos. ¿Ok? Generalmente no tiene irradiación y es en crisis. Significa duele un poquito, tiene su pico y luego baja. Puede estar acompañado de manifestaciones vagales. Náuseas, vómitos, contenido alimentario, bilioso, intestinal, fecaloide, porque esto sí, en cuanto a los vómitos, dependiendo del grado de obstrucción, porque ahí el cuadro obstructivo se caracteriza por la ausencia de eliminación, primero de gases y segundo de materia fecal.
Entonces eso hace que obstruya y los líquidos pancreáticos, intestinales, gástricos, duodenales, biliares no pueden seguir su curso habitual y entonces se distiende y por eso es que puede haber vómitos. Por eso es caracterización de la ausencia de eliminación de flato. ¿Esto produce dolor? Sí. Entonces hay como un intento de las vísceras huecas de intentar vencer el cuadro, la causa que origina la obstrucción. Al examen físico, aquí el dolor de intensidad variable, pero aquí lo que se le suma es la distensión abdominal. Entonces, el dolor más distensión abdominal, hay una hipersonoridad por la acumulación de gases. Los ruidos diarios van a estar aumentados, puede ser 2, 3 o 4 cruces. Fíjense que aquí sí hay una modificación de los ruidos, y que efectivamente cuando alguna vez ausculten un timbre metálico como un roce de metales, es algo muy significativo. Entonces sí, efectivamente estamos ante un cuadro obstructivo. ¿Ok? Entonces, a diferencia de los anteriores, aquí sí se le suma Aquí hay que entender también que dependiendo del lugar, la localización de la obstrucción, puede ser una obstrucción baja a nivel del colon izquierdo o recto. Entonces ahí va a haber más distensión porque los gases no circulan y mayor, no tanta cantidad de vómitos. En cambio, cuando la obstrucción es alta, no va a haber tanta distensión y sí va a haber más vómitos. Por ejemplo, a nivel de ayuno, a 100 centímetros de la válvula ileocecal, etc. ¿Cuáles son las patologías? Y los cuadros de obstrucción / oclusión, entendiendo que oclusión es cuando hay un compromiso vascular, que es un estadio más avanzado, que primero hay una obstrucción mecánica y se le suma un compromiso vascular, se torna una oclusión. Después las pseudooclusiones, van a leer mucho pseudooclusiones porque realmente son cuadros obstructivos incompletos o parciales. ¿Cuáles son las patologías? Las hernias inguinales, las hernias crurales, umbilicales pueden cursar con algún grado de obstrucción. O cualquiera de ellas, si hablamos la palabra atascada, que es un cuadro más localizado, y la obstrucción está determinada por la presencia del asa en el contexto de una hernia dentro del saco y por fuera del anillo, ya sea ya sea herniario o incisional o del anillo de la edentración. El vólvulo también caracteriza por un giro sobre su propio eje del meso que va a hacer con que no circulen los gases. El cuarto es el hemorrágico. Aquí sí el dolor es difuso, ¿verdad? Cualquier lugar del abdomen, que va a estar muy relacionado a dónde vierte la sangre que sale del torrente sanguíneo para acumularse en el abdomen. El inicio, estamos hablando obviamente de la cual no es traumático, porque si ha sufrido un accidente de tránsito, por ejemplo, es de esperar que haya un cuadro hemorrágico dentro del contexto de las características del accidente y de cómo se lo cuenta al paciente. Entonces la intensidad no es tan elevada, es más bien leve a moderada. La duración, pocas horas, muy relacionado a qué tan grande fue el vaso, porque si es un aneurisma de aproximadamente 10, 15 centímetros de aneurisma de aorta, obviamente la rotura del mismo en muy poco tiempo lleva a un marcado descenso de la volemia con mareo, que es lo que se caracteriza aquí. Manifestaciones centrales: mareo, lipotimia, hipotensión. Ven como esto como primera manifestación, inclusive antes que la causa sea dolor, puesto que habíamos mencionado que la sangre lastimosamente no tiene poder irritativo importante en el peritoneo en relación comparativamente con los otros líquidos del organismo. También debemos recordar que la cantidad de receptores que transmiten el dolor hay mayor localizado en el diafragma y en el peritoneo proximal que en la pelvis. Otro problema que se suma, entonces no hay suficiente cantidad para transmitir al tálamo. Entonces, al examen físico, el dolor de intensidad variable en la región afecta, obviamente por la sangre acumulada, la mayoría de las veces la pelvis, una distensión abdominal, ya sea por la acumulación del mismo, ¿verdad? Y puede haber dolor a la percusión, obviamente los ruidos van a estar disminuidos. Puede haber, no es importante, no es significativo, pero si está presente,
Ojo que ya nos llama la atención. ¿Cuáles son las patologías? Obviamente son aquellos casos en los cuales la sangre deja de circular por el torrente sanguíneo en los casos de rotura de embarazo ectópico, por ejemplo, un embarazo a nivel de la trompa o a nivel, que es la mayoría de las veces, una rotura de aneurisma aórtico, rotura uterina posparto, hemoperitoneo por alguna laceración, rotura de víscera maciza, etc. Esto es mucho más frecuente en los casos traumáticos. Y por último, el abdomen quirúrgico vascular. El dolor generalmente en la parte media del abdomen, de inicio, este sí es brusco. La intensidad es muy variable, aunque la mayoría de las veces es al menos moderada y grave, alta, aunque suele ser elevado acompañado de manifestaciones vagales. ¿Okay? Aquí el problema está en una parte, en un segmento del sistema vascular en la cual hace con que de forma brusca deje de surtir de aporte de oxígeno, entonces es un grado de isquemia / infarto que puede llegar a producirse a nivel intestinal. Al examen físico, dolor a la palpación de la parte media del abdomen, esto es algo que realmente caracteriza. Eventual señal de peritonitis, ojo que aquí puede inclusive haber ya peritonitis, el cuadro desde el inicio de los síntomas. Recuerden que la isquemia, y si es que la isquemia lleva a un infarto, es muy poco el tiempo que transcurre entre el inicio de lo mismo y la aparición a nivel del, o sea, la consulta con los médicos de urgencia la mayoría de las veces. Eventual distensión abdominal, ¿okay? Puede haber, no necesariamente hay dolor a la percusión, obviamente los ruidos biliares van a ser negativos. ¿Okay? Entonces, vascular inclusive estos son diagnósticos diferenciales, por ejemplo, con un inflamatorio de la pancreatitis aguda, en los inicios de la misma. Entonces, siempre hay que tener en cuenta de que puede estar vascular. Obviamente, estos casos es más común en pacientes de una cierta edad y con alguna cardiopatía, entre ellas la más importante es la fibrilación auricular. La clasificación del infarto intestinal vascular es lo que les mencioné, es el más común, el infarto específico de la arteria mesentérica superior que lleva a un infarto del mesenterio, o sea, las asas intestinales dejan de recibir sangre y esto entonces es el cuadro común, el infarto mesentérico, nos obliga a tomar decisiones. Entonces aquí el problema realmente radica en el sistema vascular, pero la repercusión es en el tubo digestivo. La semiología, entonces, en general, el abdomen quirúrgico se específica, se realizará en la demás clase que se desarrollará de forma particular y por partes. Esto es lo que yo acabo de hablar. Entonces, como resumen de esta clase, es que se ha escrito cómo se genera el dolor, cómo se transmite, la fisiopatología del mismo y cómo hacer un buen interrogatorio con relación al dolor abdominal siguiendo esos ejes. Y siempre que alguien le dice que algún paciente tiene dolor, hay que describir esas 10 preguntas que tenemos que hacerle. Después hicimos la descripción de los 5 tipos, muy somero, y algunas ya características bastante significativas entre lo que podríamos esperar entre cada uno de ellos. Esto ha sido todo y muchas gracias.